Bien, hermanos, pues buenas tardes o días, tardes ya, ¿verdad? Creo. Estamos en un tema importante acerca de lo que hemos mencionado en Nehemías y vamos, hermanos, a orar para que el Señor nuestro Dios sea quien nos ayude, nos guíe en esta palabra de nuestro Dios, que nos edifique, que nos lleve al entendimiento. Pidámosle al Señor el Espíritu Santo que nos aliente para poder meditar sobre la palabra del Señor y que podamos entenderla y comprenderla. Voy a pedir que me apoye ahí en oración y sea nuestro Dios hablando a nuestras vidas y corazones. Dios eterno, Dios de toda bondad, de toda gracia y Dios de la gloria. Una vez más delante de ti, Señor, estamos para poder, Señor, meditar en tu palabra. Prepara nuestros corazones, oh Dios. Ábrelos tú, Señor, por favor. Que sean como buena tierra, Señor, para que podamos recibir tu palabra con verdad, con amor y sobre todo, Señor, que dé fruto al 100%. Te ruego que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento en cada uno de nosotros, que abracemos tu palabra, que la comprendamos, que la escuchemos y la recibamos con amor, Padre, porque es verdad. Y también, Padre, te ruego tu dirección y sabiduría en este siervo tuyo para que la palabra que sea compartida en esta hora sea únicamente palabra tuya que edifique en nuestros corazones, que nos llame, Señor, al orden, que nos llame, Señor, a meditar, pero sobre todo que nos llame, Señor, a no solamente guardar tu palabra o a guardarla, sino ponerla por obra, Señor, en el diario vivir. Por favor, Padre soberano. Te lo rogamos todo y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, hemos leído esta parte ya de lo que es Esdras en el capítulo 2. Y bueno, dice el versículo 1, sucedió en el mes de ¿qué? De Nisán, en el año 20 del rey Atarjerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Mis amados hermanos, hoy ¿cómo se encuentra? ¿Está triste? ¿Está afligido? ¿Está contento? ¿Está preocupado o preocupada? ¿Cómo está el día de hoy, hermano y hermana? ¿Cómo están? Sí, los veo tristes. Y eso que no soy Artajerjes, ¿eh? Ni ustedes son Nehemías, así que sí los veo tristes, confundidos, preocupados, con frío. Dice, bueno, es el frío, dice mi hermana a mí. Bueno, ¿cómo están, hermanos, ustedes? ¿Gozosos? ¿Tristes, sí? Muy bien, hermanos. Ayer, ¿cuándo fue el día? Sábado, sí. Ayer teníamos reunión de consistorio y nos dice el pastor Ananis a varios pastores, ¿cómo están? Decimos, bien. Yo me quedé un poquito serio, ¿no? Me dice pastor Ananis, pues ¿cómo le hacen, no? Para estar bien. Y hermanos, es lo que le iba a comentar, porque en verdad a veces queremos estar bien, pero creo que, hermanos, es importante meditar en nuestros corazones y meditar en la situación, no solamente de la iglesia, no solamente de la misión, sino de lo que se está viviendo hoy día, actualmente. Yo por eso les dije, ¿está preocupado? ¿Está afligido? ¿O está gozoso? Porque es en la palabra de Dios que los días del Señor, cuando Él venga, van a ser como, hermanos. Como los días de ¿quién? De Noé. Cuando todos se casaban, se deleitaban, y todo les importaba menos que, hermanos, menos la venida del Señor. Y a veces parecemos así, hermanos. Mire, fíjese bien lo que quiero compartir con esto, y estamos en el mes de la Reforma. Comenzamos el domingo pasado meditando acerca de la necesidad de reformar la iglesia. Y concluimos que si la iglesia estuviera bien, no tendría necesidad de reformar. Pero siendo la iglesia nosotros, el pueblo de Dios, los que la integramos, tenemos que reformar nuestro modo de vida. ¿Cómo estamos conduciéndonos hasta el día de hoy en el aspecto espiritual? Y tenemos que reformar nuestro modo de ¿qué? De vivir. La fecha
más o menos que se da este acontecimiento es marzo o abril, aproximadamente el año 445 a.C., más o menos es. Esto es, hermanos, 4 meses después, fíjese bien, 4 meses después de que Nehemías ya había recibido un informe, ¿sí? Vayamos al capítulo 1, por favor, y veamos algún versículo en Nehemías, ¿sí? Y dice el versículo 1 en adelante, lo voy a leer para que usted me siga con su vista. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisteu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué reacción tuvo Nehemías? Lea el versículo 4. Cuando estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Otra vez. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces, esto que está pasando en el capítulo 2, hermanos, es 4 meses después de que Nehemías recibe el informe sobre Jerusalén. Él ha continuado orando por una oportunidad favorable para acercarse al rey. Y fíjese, dice que con motivo de alguna festividad, porque dice en el versículo 1 que él estaba delante de él, que estaba el vino, ¿sí? Y dice que el rey Artajerjes le dio una oportunidad para hablar a Nehemías. Este informe que recibe Nehemías, hermanos, es poco probable que se refiera a la destrucción 140 años antes de los días de Nabucodonosor, aproximadamente en el 586, por ahí así, antes de Cristo. Pero la reacción de Nehemías, hermanos, es una reacción conmocionada y indica que esto es de un origen más reciente, lo que ha acontecido. Es más reciente que la destrucción en los días de Nabucodonosor. Y muy probablemente esto es refiriéndose a los eventos que se registraron en Esdras, capítulo 4. Vaya al capítulo 4 de Esdras, es un libro atrás, por favor. Del 7 al 23, no lo vamos a leer todo, pero ubique, fíjese bien, qué es lo que describe Nehemías en esta parte del texto, del pasaje. Se describe la oposición posterior a los judíos durante los reinados de Jerjes y Artajerjes, el rey que estamos viendo ahorita. Es decir, que no es un problema breve, ni es un problema pasajero. Ya es un anticipo de la oposición prolongada al pueblo de Dios en la reconstrucción de la casa de Dios. Hay oposición en esa reconstrucción. El templo y la ciudad y la nación en general. Hermanos, cuando el rey pregunta a Artajerjes: ¿por qué está triste tu rostro? ¿Qué es lo que mira usted aquí? 4 meses después de escuchar el informe de sus hermanos concernientes a lo que pasaba en Jerusalén, ¿sí? Nehemías estaba todavía como, hermanos, estaba preocupado, estaba afligido todavía por las condiciones que había en Jerusalén. Y ahora yo pregunto, hermanos, a ustedes, porque estamos hoy día aquí y estamos bien. Gracias a Dios, aquí no hay guerra. Pero a usted le conmociona, le preocupa. ¿Ha orado antes de hacer esta oración por el pueblo de Israel? ¿O sigue gozoso y alegre en sus deleites? ¿Cómo está usted, hermano? ¿Le entristece, hermano? ¿Le afecta? ¿Le aflige lo sucedido en Jerusalén, en Israel? ¿Sí le aflige, hermano? ¿Cuántas veces ha pensado en eso?
Y me refiero a cómo ha pensado o cuántas veces ha pensado en eso, refiriéndome a que si ha pensado en Israel diciendo, híjole, la guerra va a llegar aquí a México, o Estados Unidos y a México, y por eso ora. O le aflige verdaderamente porque se une al sentir del pueblo de Israel, o porque quizás compara y dice, no sea que nosotros hoy día como iglesia, como Misión Vida Nueva, estemos mostrando rebeldía y no estemos hasta el día de hoy reconociendo a Jesucristo como Rey de Reyes, como lo ha hecho el pueblo de Israel. ¿Todavía esperan a quién? ¿Aquellos judíos? Al Mesías. No lo han reconocido a Jesucristo como Rey y Salvador. ¿Por qué está entristecido, hermano? ¿Por qué ha pensado? ¿Y cómo ha orado por el pueblo de Israel o por la guerra? Mire, esto que mostraba Nehemías en esta época, era como un cortesano, Nehemías, ¿sí? Y decía que un cortesano, con cara triste o expresión ansiosa, podría estar implicado en una intriga. ¿Qué es una intriga? ¿Qué es la intriga? ¿Qué es intriga? A ver, hermanos. Los eruditos de Vida Nueva. ¿Qué es intriga? No es una ofensa. ¿Será una ofensa? ¿Intriga? No, es como hacer o decir algo de lo cual no tenemos pruebas, ¿no? ¿Una inquietud? ¿Algo que nos esté incomodando, inquietando? Intriga. ¿Qué es intriga? ¿Decir algo? Como comentar algo que no es. ¿Cómo? Como comentar algo, ¿no? Decir algo que no ¿Como un prejuicio? que no nos consta. Podría ser, hermanos. Miren, decíamos que Nehemías, 4 meses después de haber recibido el informe, estaba afligido, preocupado. Y lo reflejaba como en su rostro. Un rostro como afligido, triste, ansioso. Y la expresión de este cortesano de manera ansiosa podría ser implicada en una intriga del palacio, porque él era un empleado del palacio, te lo voy a explicar. Pero no sabe que esa intriga o que su vigilia de oración ha afectado tanto en su misma apariencia. ¿Sí? ¿Quién era Nehemías? Este informe que recibe Nehemías le caló hondo en su corazón. ¿Cómo le dijeron a Nehemías? El remanente, los que habían y los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal, versículo 3 del capítulo 1, y afrenta, y el muro de Jerusalén y sus puertas quemadas ¿qué? A fuego. Y eso le caló hondo en el corazón. Él era Nehemías, copero del rey, era un empleado del rey. Dice, el vino estaba delante de mí. Esto es decir, que le había tocado el turno a él como copero de servir el vino. Es decir, hermanos, a pesar de sus esfuerzos de no evidenciar cómo tenía su situación y su condición, de permanecer sereno, él no pudo quitar sus pesares. Él no lo pudo hacer. Sin embargo, lo reflejó ¿en qué? En su rostro. Y dice la palabra que vino temor. Versículo en el capítulo 2, versículo 2, dice, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Y entonces, ¿qué dice? Temí en gran manera. ¿Por qué habrá temido Nehemías? En aquella época, mis amados hermanos, a todos los empleados del palacio estaba prohibido mostrarse tristes o aparentar mal humor. Estaba prohibido para ellos aparentar mal humor o evidenciar tristeza durante el servicio real. No lo podían hacer. Vayamos a Esdras capítulo 4, versículo 2. ¿Qué dice la escritura, por favor, hermanos? Esdras 4, versículo 2.
subieron a Zorobabel y a los jefes de casas, en casas paternas, le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificio desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Bueno, todo esto, hermanos, en el servicio real estaba prohibido aparentar, mostrarse tristes y mostrarse de mal humor durante el servicio real. Estaba prohibido. Por eso él temió. Añadido a esto, que él iba a hacer una petición. Nehemías iba a hacer una petición al rey, ¿sí? Porque el rey ya había ordenado suspender algo, que era la reconstrucción de los muros, de las murallas de Jerusalén. Él ya había ordenado que se suspendiera, ¿sí? Y Nehemías lo que quería era pedir al rey que revocara ese decreto, que lo revocara, ¿sí? Entonces, esa orden, y temía que esa tristeza que él sentía, Nehemías, le indispusiera con el rey y le cerrara las puertas para tan grande petición que iba a hacer Nehemías, ¿sí? Ahora, fíjese bien, mis amados hermanos, verso 4 al 7, dice la palabra del Señor así: me dijo el rey, del versículo 3, perdón, y dije al rey: para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la que reedificaré. Versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Sabía Nehemías, mis amados hermanos, que nuestro Dios ablanda y endurece a su beneplácito o a su favor el corazón de los reyes. ¿Qué hizo Nehemías antes de responder al rey? ¿Qué hizo Nehemías? ¿Cómo? Oró al rey y pidió al rey, poniendo en sus manos un trascendente asunto. ¿Qué es lo que pidió Nehemías? ¿Que le concediera qué? Ir a Jerusalén para reedificarlo. ¿Qué iba a hacer? Precisamente eso, lo que se necesita: reconstruir la ciudad. Esto, hermanos, reconstruir la ciudad, es un aspecto de la reconstrucción de la casa de Dios. Acompáñenme ahora a Números 12, por favor, versículo 7. Números 12, versículo 7. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Números 12, versículo 7, mis amados hermanos. Números 12, verso 7. ¿Qué dice, hermanos? No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿En toda mi qué? Mi casa. ¿Cómo es Moisés? ¿Cómo fue Moisés? Fiel. ¿En dónde? ¿En toda qué? Su casa. Mis amados hermanos, esto de reconstruir la ciudad es un aspecto de reconstrucción de la casa de ¿quién? De Dios. Y decíamos la semana pasada, si la iglesia tiene la necesidad de ser reformada. Y entonces meditábamos en la palabra y decíamos, la iglesia como el pueblo, nosotros necesitamos una reforma en nuestro modo de ¿qué? De vida. Lo vimos, hermanos, hoy día, en la situación, por ejemplo, de las fiestas tradicionales. ¿Cuántas semanas? 2. 1 y media. ¿Verdad, hermanos? Y como iglesia nosotros, hermanos, 2 cosas o 2 preguntas más bien. Yo no fui, gracias a Dios.
Primero porque no se podía. Después porque el hermano Isaac estaba aquí, me iba con el consistorio. No, hermanos. Yo no sé si usted fue, pero ¿qué hicimos como iglesia? Nada. ¿Y qué debemos de hacer como iglesia? Anunciar ¿qué? El Evangelio precisamente en esos días. Necesitamos reformar nuestro modo de vida. Y muchos que hicimos, hermanos, como yo, nos quedamos en ¿dónde, hermanos? En la casa. ¿Por qué? Porque no se podía. ¿Y saben cómo nos fue? Los que nos quedamos en casa. Gaby, ¿cómo te fue por allá? En la feria. No en la feria, sino en tu casa. ¿Dormiste? ¿Qué? Ella sí fue a la feria. Ella sí fue a la feria. Aquí no duermo, mejor me voy para la feria. No me hacía pagar bien. No dormimos bien. La preocupación de ver tanto joven tomando, No solamente tomando. haciendo muchas cosas. Exactamente. Drogas, alcohol, perversidad. Sí. Y hermanos, hay un video circulando. Y no es aquí en México. ¿En dónde? No, en Xola no. ¿Un video dónde? En YouTube. Circulando. A lo mejor, bueno, porque no están en las redes sociales. Circulando. ¿Qué causó y generó, hermanos? Hoy día, la guerra en Israel. El famoso concierto de la paz o por la paz en Israel. Un grupo bailando, danzando, donde había drogas, alcohol, perversidad. Y a una adoración hacia una imagen que era Buda. ¿Y saben qué es lo que pasó después? Ellos dijeron, híjole, qué bonito se ve unos paracaidistas que vienen por acá. Y tomaron fotos. Y cuando menos pensaron, Ya se estaban matando. hubo la masacre. Y todo, hermanos, ¿por qué? Por la rebeldía. ¿Desviarnos de qué? De nuestra mirada en nuestro Salvador. Israel no ha reconocido al Salvador. ¿Podemos decir que Xonacatlán no ha reconocido? No, no lo reconozco. ¿Hay una necesidad de reformar, hermanos, nuestro modo de vida como iglesia? Claro. Y anunciar a aquel que nos ha redimido, que nos ha salvado, que nos ha elegido, que nos ha predestinado para salvación. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir como Nehemías? Ir al Palacio Nacional, envíenos a nosotros. Estaremos dispuestos a morir, hermanos, para anunciar el Evangelio. Nehemías, él pidió eso, orando al Señor, porque el rey Artajerjes le concedía la petición de ir a Jerusalén. ¿Y qué más, hermanos? Reedificar, reconstruir la ciudad. Le preguntaron cuánto durará. Y parece dudoso que Nehemías haya solicitado una ausencia de 12 años. Eso lo veremos en el capítulo 5:14, ¿no? Así como lo menciona la Escritura. Pero su petición de reconstruir su residencia personal indica que eso implicó más de 12 años. Mucho más de esos años. Ahora fíjese el versículo siguiente, ahora sí. Leímos hasta el versículo ¿qué? 7, 6, dice el versículo 7 y 8. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen al paso hasta que llegue a Judá. Versículo 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio y de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Qué le dice este texto, versículo 8, hermanos? Cartas para los gobernantes, porque sabía Nehemías que nuestro Dios ablanda y endurece los corazones de los gobernantes a su favor. Así lo hace Dios. Cartas para Asaf, igual gobernante, guarda el bosque del rey. Pero también, ¿qué pidió Nehemías? Fíjese bien lo que dice después de que menciona de Asaf, el guarda del bosque. ¿Qué dice? Versículo 8, ¿qué dice? Para que me dé, ¿qué? Madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad.
y la casa en que yo, ¿qué dice? Estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Qué le dice este texto a usted, hermano? Madera para las puertas. El alcance de este proyecto, mis amados hermanos de construcción, está quedando claro. La fortaleza, las murallas y el intervalo de esos 4 meses ha implicado algo. Una vez más, hermanos, el alcance de este proyecto que iba a comenzar Nehemías, la reconstrucción, la fortaleza, la muralla y el intervalo de los 4 meses, entre el que recibe el informe y entre esta situación que se da de 4 meses, ha implicado, hermanos, algo muy importante. Porque hoy podemos orar por Israel. Hoy podemos orar por la Misión Vida Nueva, por la Iglesia del Divino Salvador, por todas las iglesias en general. Podemos orar, permanecer en oración. Pero, hermanos, ¿qué implica, hermanos, esto? ¿Usted quiere ver la mano bondadosa del Señor en la Iglesia del Divino Salvador? Amén. ¿O ya se vio, hermano, está la mano bondadosa en el Divino Salvador? Se está viendo, pastor. Está bien, ¿verdad? En la Misión Vida Nueva. En Xonacatlán, ¿quiere ver la mano bondadosa del Señor? ¿O ya se vio también en Xonacatlán? ¿Qué implica, hermanos, el ser instrumentos de Dios para reconstruir la casa de Dios, la iglesia, reformarnos como iglesia? Implica más que oración, hermanos. ¿A qué se refiere la Escritura con que nos dé madera? Suministro. ¿Cómo? Suministro. Ajá. ¿Para qué sirven los suministros? ¿Para dejarlos guardados ahí? Para hacer o reconstruir. Para construir o hacer. La mano bondadosa de Dios se hará presente en medida, hermanos, que nosotros reconozcamos que implica más que oración y más que orar por el pueblo de Israel, por Xonacatlán, por la Iglesia del Divino, por Vida Nueva. Nehemías está actuando como un agente, como un instrumento de bendición, como un instrumento responsable al hacer esta petición. Entonces, hermanos, ¿dónde comienza nuestra reforma como iglesia? Precisamente en eso, en la responsabilidad que tenemos como iglesia ante la sociedad, como instrumentos de bendición. Si nosotros reconocemos eso, mis amados hermanos, que es más que oración, entonces, hermanos, veremos cada día y de una manera constante la mano de Dios. Y no solamente en nuestro hogar y familia, en la iglesia, el Divino Salvador, en la Misión Vida Nueva. No solamente es orar por el terreno, no solamente, mis amadas hermanas, es hacer las ventas. Implica más que oración y más que ventas. El Señor ya tiene el terreno, ¿o me equivoco? Ya tiene el terreno, ya tiene el lugar y está seguramente esperando. ¿Pero qué estará esperando el terreno? De alguna manera, por decirlo así. Que trabajemos. ¿Cómo, hermano? Hermana, Damos manos que a la obra. ¿A través de qué, mis amados hermanos? ¿Cuál es la madera que necesita Vida Nueva? ¿Cuál es esa madera, hermanos? Para ver la mano de Dios, para ver que la bendición proviene del placer soberano de Dios. ¿Cuál es esa madera que necesita Vida Nueva? Usted como familia en su hogar. ¿Cuál es esa madera? Porque hoy podemos decir, fíjese bien, lo voy a decir así, como Vida Nueva. Lo que decía Nehemías, pedir informe al consistorio, ¿no? O al revés. Híjole, pues es que Vida Nueva está en números rojos, son poquitos, no hay esperanza. ¿Para qué quieren un terreno si son bien poquitos? Aquí están a gusto, ¿no? No hay servicio, no hay responsabilidad. ¿Quién sabe si llegara a crecer Vida Nueva? ¿Acaso dijeran por ahí la Escritura, saldrá algo bueno de Vida Nueva? Decían, ¿saldrá algo bueno de qué? ¿De dónde? De Belén. ¿Y qué pasó, hermanos?
Gracias a Dios. ¿Cuál es la madera que requiere vida nueva, hermanos? Y dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 4. Cuando oyó esas palabras Nehemías, ¿qué hizo? Se sentó, lloró, hizo duelo por algunos días. ¿Y qué más hizo? Ayunó, lloró delante de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan ¿qué? Sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti. ¿Cuándo? Día y qué? Y noche. Por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos ¿qué? Pecado. ¿Cuál es la madera que requiere entonces vida nueva? Para ver la mano de Dios. Evangelizar, trabajar. Humillarnos ante el Señor. ¿Sí? Disciplinarnos en ayuno y en oración, que sea día y noche. Reconocer nuestros pecados. Y entonces, sí, hermano, como dice mi hermana Lucha, ¿qué? Salir y qué? Y compartir la palabra del Señor, evangelizar. Guardar los mandamientos del Señor. Y uno de ellos es, por tanto, ir y qué? Hacer discípulos. ¿Y qué más dice? Mateo 28. ¿Qué más dice? Por tanto, ir y hacer ¿qué? Discípulos. ¿Y qué más, hermanos? ¿Qué más dice la palabra del Señor? ¿No lo sabemos, hermanos? Bautizándolos en el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Tenemos que compartir el Evangelio. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer, hermanos? ¿Acaso tendremos que ir a Maranata y comprar los famosos chics y repartirlos? Los chics, se llaman chics, ¿no? Se llaman esos folletos. Ni los leen, dice mi hermana Lucha, ¿no? O a veces ni los reciben, ¿verdad? ¿Será suficiente con eso? No. ¿O acaso más bien, hermanos, tendremos que mostrar un cambio evidente, reflejar la imagen y carácter de Cristo a través de una vida de testimonio? Somos madera nosotros, hermanos. Pero tenemos que ser una madera útil. Que Dios nos haga instrumentos responsables, hermanos. Que nos acordemos siempre de nuestra responsabilidad que tenemos como iglesia. De orar por las naciones. Que no es suficiente. De ayunar al Señor. Guardar sus mandamientos. Confesar nuestros pecados y reconocerle. Y reconocer sobre todo que sin Él nada podemos hacer. Tenemos que permanecer en Él. Y si permanecemos en Él, dice la palabra, Él permanece en nosotros, su palabra en nosotros. Y añade Jesucristo en el versículo 16 de Juan 15, y todo lo que pidan en mi nombre al Padre, ¿el qué? Lo hará. Requerimos la visión para saber dónde está ese terreno, donde Dios quiere que se edifique su casa. Amén, hermanos. Tenemos que empezar a reconstruirnos nosotros en nuestro modo de vida, para que seamos madera útil. ¿Sí? Porque la palabra del Señor dice que si hacemos lo que nos corresponde, ¿qué somos ante Él? ¿Qué somos ante Él si hacemos lo que nos corresponde? Si usted hace lo que Dios le pide, ¿cómo le llama a usted? Dios a usted. ¿No? ¿Cómo le llama? Siervo inútil. Si usted hace lo que el Señor le pide, lo que le corresponde. Ahora pregunto, hermanos, ¿estamos haciendo lo que Dios nos corresponde? ¿Lo que el Señor nos ha mandado a hacer, lo que nos corresponde, lo estamos haciendo? No. Es nuestra misión y tristemente, hermanos, no nos sabíamos ni el texto de la misión de la iglesia. Ir y compartir el Evangelio, hacer discípulos. Tenemos que ser los discípulos nosotros mismos para poder compartir hacia los demás, capacitarnos. Amén, hermanos.
y anunciar el Evangelio a los demás, comenzando desde nuestro hogar, nuestros lugares de trabajo, en escuelas, y compartir, ¿sí? Y aún así seguiremos siendo siervos como inútiles. Así que tenemos que esmerarnos por dar más. Eso es valorar la gracia de Dios. Y a veces en el trabajo, ¿qué pasa cuando estamos en un trabajo? ¿Nos piden de más? No, ¿por qué? Yo nada más estoy ahí porque pues, nada más me contrataron para esto. ¿Yo por qué voy a dar de más? Todo lo que hagamos, hermanos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos ¿para quién? Para el Señor, porque al Señor es a quien servimos. Y a Él tenemos que reflejar en imagen y en carácter. Amén, hermanos. Ahora tampoco le estoy diciendo que se pase todo el día en el trabajo, tampoco es eso. Pero que todo lo haga para el Señor. Amén, hermanos, como para el Señor reflejando. Y comencemos en nuestra vida diaria, en nuestro hogar, lugares y áreas de trabajo, escuela, y que el Señor nos haga madera útil para poder reconstruir desde la iglesia. Amén, hermanos. Que acomodemos ahora las cosas espirituales a lo espiritual. Amén, hermanos. Así como Cristo nos ha enseñado, y permanezcamos en su palabra y que seamos fieles. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin. ¿Sí? Así que vamos a tener ese tiempo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Póngase de pie, por favor, hermanos. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? Poniendo solamente nuestra mirada en aquel Dios soberano. Porque solamente así como Nehemías podemos ver que el Señor nos va a conceder según su voluntad, según su beneficio y según la mano de nuestro Dios que va a estar sobre nosotros. Amén, hermanos. Oremos al Señor. Dios eterno, Dios de la gloria, te damos gracias, Padre soberano, porque nos has hablado. Señor, sabemos, Padre soberano, que son tiempos difíciles, tiempos malos, Señor, donde la sociedad, Señor, ha afectado tanto en su manera de actuar y de comportarse, incluso en la vida de la iglesia, Señor. Lo vemos hoy, Señor, en Israel. Lo vemos hoy en esta comunidad de Xonacatlán. Lo vemos, padres, quizás en varias de las iglesias, misiones y congregaciones. Porque, Padre, en nuestra vana sabiduría te hemos excluido, no te hemos dejado reinar. Y, Padre, a veces preferimos quedarnos en casa y no anunciar tu evangelio, Señor. Aunque eso, Señor, implique el a veces estar inquietos o algunos delitándose. Y, Señor, no estamos viendo, Padre, que hay necesidad en el mundo que no te ha reconocido. Y, Padre, tú has dado ahora, Señor, un quebrantamiento en tu pueblo de Israel, Señor. Padre soberano, que en esta nación de México, de América Latina, Señor, no esperemos a ver un quebrantamiento, Señor, por tu parte, sino que aprovechando bien el tiempo, como dijera tu siervo Pablo, podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual, ejercer el ayuno, la oración como estilo de vida, reconocer nuestros pecados, Señor, reconocerte como ese Dios soberano, ese Salvador, Señor. Y por favor, Padre, que digamos como los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, Señor, nuestra casa, que hemos pecado, pero sobre todo, Señor, que nos aliente tu Espíritu Santo a guardar tus mandatos, por favor, Señor. Tus estatutos y preceptos, Señor, que has dado desde un principio. Que nos acordemos siempre de tu palabra, Señor, que diste a Moisés tu siervo. Por favor, Padre, que nos acordemos de lo que dijiste, Señor, a Moisés. Que si vosotros pecaremos, tú os dispersarás por los pueblos. Pero, Señor, que si nos volvemos a ti, Señor, y guardamos tus mandamientos y los ponemos por obra, Señor, aún esta dispersión, Señor, si fuere hasta el extremo de los cielos, desde ahí, Señor, nos recogerás y nos traerá al lugar, Señor, que tú escogiste para hacer habitar tu nombre. Por favor, Padre soberano,
Pon en nuestros corazones, Señor, ese deseo de volver a ti, Señor, por favor, de contemplar tu rostro y hermosura cada día y reflejar tu imagen y carácter en nuestro diario vivir. Por favor, Padre soberano, haznos madera útil, Señor, por favor, que seamos instrumentos responsables para poder reconstruir tu casa. Por favor, amado Dios, ayúdanos a hacerlo de manera que te agrademos. Que día y noche, Señor, nos levantemos para agradarte, Señor, con un espíritu, Señor, gozoso en llevar una vida de fe que te agrade. Por favor, Señor, hazlo en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bendiciones.